El aire acondicionado del lujoso auto blindado creaba una burbuja de silencio y frío completamente ajena al bullicio caótico de la Ciudad de México. Desde su interior, Alejandro Durán observaba el Parque Chapultepec con la mirada perdida de quien lo tiene todo y no valora nada. De repente, su corazón dio un vuelco que le robó el aliento. Allí, esperando pacientemente junto a la acera, estaba ella, Sofía. A su lado, dos niños pequeños se agarraban de sus manos y entonces lo vio. Vio su propio rostro, sus mismos ojos oscuros, replicados en miniatura en esas dos criaturas inocentes que reían. El aire se le escapó de los pulmones, mientras un torbellino de recuerdos reprimidos lo golpeaba con la fuerza de un huracán inesperado. «No puede ser», susurró para sí mismo, sintiendo cómo el pánico le helaba la sangre, una verdad innegable que amenazaba con destrozar su mundo perfectamente construido. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación extraña e inquietante, como si alguien la estuviera observando con una intensidad que casi podía tocar. Levantó la vista y sus ojos se cruzaron por un fugaz instante con el oscuro cristal de un coche de lujo detenido en el semáforo. Rápidamente desvió la mirada hacia sus hijos para anclarse en su presente, en su única realidad. «Mamá, ¿podemos tomar un helado después?», preguntó el pequeño Leo con su vocecita dulce, ajeno a la tormenta que se gestaba a pocos metros. Lara asintió con entusiasmo, su carita idéntica a la de su hermano iluminándose. «Claro que sí, mis amores», respondió ella, forzando una calma que no sentía. «Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas». Dentro del vehículo, Alejandro pisaba el acelerador con una furia que no lograba controlar, escapando de la escena como si huyera de un fantasma. Las imágenes de los niños se repetían en su mente una y otra vez, como fotogramas de una pesadilla que se negaba a terminar. Eran suyos, no había la más mínima duda posible. La negación inicial dio paso a un cálculo frío y despiadado, el único lenguaje que su mente privilegiada entendía. ¿Por qué ahora, después de 4 largos años de un silencio sepulcral? La única respuesta que podía concebir era el dinero. Ella debía estar planeando algo, un escándalo mediático, una extorsión. No podía permitir que una mujer de su pasado, una simple trabajadora, pusiera en jaque el imperio que su familia había construido durante generaciones. El buen nombre de los Durán valía más que cualquier verdad. Apenas llegó a su lujosa oficina, con vistas panorámicas a toda la ciudad, tomó el teléfono con manos temblorosas que delataban su pánico. Marcó un número de memoria, el de su abogado y solucionador de problemas personales, el temido licenciado Benítez. Su voz, normalmente firme y autoritaria, sonaba extrañamente frágil, casi asustada, despojada de su habitual arrogancia. «Benítez, soy Alejandro. Cancela mi próxima reunión. Tenemos una emergencia de código rojo. Se trata de algo personal, algo del pasado que acaba de volver para atormentarme y necesito que lo entierres para siempre, ¿entiendes? Para siempre». Sabía que Benítez era el mejor en su campo, un experto en hacer desaparecer los problemas de los ricos y poderosos sin dejar el más mínimo rastro, y en ese momento necesitaba desesperadamente esa clase de magia oscura para sobrevivir. Del otro lado de la línea, la voz del licenciado Benítez era tan serena y controlada como siempre, un remanso de calma en medio de la tormenta de su cliente. «Entendido, señor Durán. ¿De qué magnitud es el problema? Necesito saber a qué nos enfrentamos para preparar la estrategia adecuada y desplegar los recursos necesarios. Nombres, fechas, lugares». No había sorpresa ni juicio en su tono.
solo una eficiencia gélida que resultaba tranquilizadora. Para él, las crisis existenciales de sus clientes eran simplemente puzzles que resolver, ecuaciones que equilibrar con la cantidad correcta de presión, dinero o intimidación legal. Era un hombre que no creía en la justicia, sino en los acuerdos favorables y en la protección absoluta de los intereses de quienes pagaban sus exorbitantes honorarios. Alejandro le dio los detalles básicos, sintiendo un amargo alivio. Mientras tanto, lejos del mundo de cristal y poder de Alejandro, Sofía llegaba a su pequeño y modesto apartamento en un barrio obrero. La inquietud que sintió en el parque no la abandonaba, instalada en su pecho como una premonición. Después de acostar a los niños, agotada tras una larga jornada, se sentó en el viejo sofá y abrió un cajón para sacar su tesoro más preciado, un pequeño álbum de fotos que su madre le había regalado para que nunca olvidara su fuerza. Dentro estaban las ecografías y las imágenes de sus primeros días con Alejandro, cuando todo parecía posible. Las lágrimas rodaron por sus mejillas al recordar su calidez, que se convirtió en hielo cortante cuando le dio la noticia del embarazo. Él le ofreció dinero para solucionar el problema, pero ella se negó con el corazón roto. Su vida se había convertido en un ciclo interminable de sacrificio y trabajo. Se levantaba antes del amanecer para preparar a los niños, los llevaba a la guardería y luego corría a su trabajo como administrativa en una pequeña empresa. Por las tardes, realizaba trabajos de contabilidad desde casa para poder llegar a fin de mes. Su orgullo le había impedido pedir ayuda, incluso a su propia familia. Quería demostrarse a sí misma y al mundo que podía sola, que sus hijos no necesitaban nada de un hombre que los había rechazado antes de nacer. Pero en las noches silenciosas, cuando el agotamiento la vencía, la soledad era una carga pesada. Miraba los rostros dormidos de Leo y Lara y se preguntaba si estaba siendo justa con ellos, si su orgullo no les estaba robando el derecho a tener un padre. Los días siguientes transcurrieron con una tensa calma, una quietud que precedía a la tormenta, hasta que una llamada telefónica lo rompió todo. Una voz masculina, formal y sin emociones, se presentó como un asociado del prestigioso bufete de Benítez. «Hablo en nombre del señor Alejandro Durán», dijo el hombre sin preámbulos. «Mi cliente está al tanto de su situación actual y como un gesto de buena voluntad, está dispuesto a ofrecerle una suma considerable para asegurar el bienestar de sus hijos. A cambio, se requerirá que firme un acuerdo de confidencialidad total y renuncie a cualquier reclamo futuro». La propuesta era tan fría y calculada que Sofía sintió que le faltaba el aire. Era un insulto disfrazado de generosidad, una forma de ponerle precio a la existencia de sus pequeños, como si fueran una mala inversión. «Un gesto de buena voluntad», repitió ella con una incredulidad que rápidamente se transformó en furia. Su voz, temblando: «Mis hijos no son una situación que hay que manejar ni un problema que se resuelve con dinero. Son seres humanos, su sangre, y tienen derecho a conocer a su padre, a tener su apellido como cualquier otro niño. No quiero su caridad ni su silencio comprado con un cheque sucio. Quiero justicia y dignidad para ellos». El hombre al otro lado de la línea suspiró con una impaciencia palpable, como si estuviera tratando con una niña caprichosa que no entendía las reglas del juego de los adultos. La batalla acababa de empezar, una que ella estaba dispuesta a librar hasta el final por el honor y el futuro de sus hijos. No se trataba de dinero, sino de principios. «Señora, le recomiendo encarecidamente que lo piense bien antes de tomar una decisión precipitada», continuó el abogado con una frialdad que helaba la sangre. «Enfrentarse al señor Durán en los tribunales sería un proceso largo, costoso y muy desagradable para usted. Su vida personal sería expuesta.
su reputación cuestionada públicamente. Nadie le creerá a una madre soltera sin recursos contra un pilar de la comunidad como él. Él tiene los medios para prolongar esto por años. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las palabras del abogado alimentando sus miedos más profundos. Miró a Leo y Lara durmiendo, sus rostros el reflejo exacto del hombre que ahora quería borrarlos de su vida. Un torrente de amor y furia la invadió. No iba a rendirse. Al día siguiente, con una determinación renovada forjada en la rabia y el amor, Sofía se dirigió al imponente edificio corporativo de Durán Inmobiliaria. Sin embargo, un guardia de seguridad le bloqueó el paso bruscamente en la entrada giratoria. «Lo siento, señora, no tiene cita. No puede pasar», dijo, mientras los empleados que entraban y salían la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Fue una humillación pública, perfectamente orquestada para hacerla sentir pequeña e insignificante, una molestia fuera de lugar en su mundo de poder. Intentó argumentar, explicar que era un asunto personal urgente, pero el guardia se mantuvo inflexible, amenazando con llamar a la policía si no se retiraba. Derrotada y con lágrimas de frustración, Sofía dio media vuelta, sintiéndose completamente impotente. Mientras Sofía sufría esa humillación en la calle, Alejandro estaba en un exclusivo club de golf, cerrando un negocio millonario con unos inversores extranjeros. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del licenciado Benítez. «El paquete ha intentado hacer contacto en la oficina. Ha sido neutralizado según el protocolo establecido». Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro mientras guardaba el teléfono. Para él, Sofía y sus hijos eran un paquete, un problema logístico que debía ser contenido y manejado. Su arrogancia le impedía ver que ella no se movía por la codicia, sino por un amor feroz que él era incapaz de comprender. Cada obstáculo que le ponía en el camino solo fortalecía la resolución inquebrantable de ella. Estaba a punto de descubrir que el corazón de una madre es la fuerza más poderosa. Esa misma tarde, su madre, doña Elena, lo esperaba en la mansión familiar, un palacio de mármol y silencio. Era una mujer elegante y de acero, la verdadera matriarca que movía los hilos del éxito de la familia Durán. Su principal y única preocupación era el prestigio. «Alejandro, Benítez me ha informado de la situación», dijo con una voz gélida que no admitía réplica, mientras arreglaba una orquídea. «Espero que entiendas la gravedad de este asunto. Un escándalo de paternidad podría destruir todo lo que hemos construido. Esta mujer debe ser silenciada, a cualquier precio. No podemos permitir que una aventurera sin escrúpulos manche nuestro legado. ¿Está claro?». Su mirada era una advertencia directa, una orden que no podía ser desobedecida en ninguna circunstancia. «No te preocupes, madre. Está todo bajo control», respondió Alejandro, aunque una sombra de duda cruzó su mirada por un instante. «Benítez se está encargando de todo el asunto. Le hemos hecho una oferta muy generosa para que desaparezca. Tarde o temprano la aceptará. Es solo cuestión de tiempo y de encontrar la cantidad correcta de dinero para comprar su silencio». Doña Elena lo miró fijamente, sus ojos afilados como cuchillos. «No subestimes a una mujer despechada, hijo. A veces no es el dinero lo que buscan, sino la venganza. Asegúrate de que Benítez use todos los recursos necesarios. No quiero sorpresas desagradables. La reputación de esta familia es lo primero, y no toleraré ninguna mancha en ella bajo ninguna circunstancia». De vuelta en su apartamento, Sofía se sentía más sola que nunca. La doble humillación del día la había dejado agotada física y mentalmente, preguntándose si realmente tenía alguna posibilidad de ganar esa batalla tan desigual. Fue entonces cuando Lara se acercó a ella, tirando suavemente de su falda con sus manitas. «Mamá, ¿por qué estás triste?»,
preguntó, abrazando su pierna con fuerza. Leo apareció un segundo después, uniéndose al abrazo protector. «No queremos que mami llore», dijo con una seriedad impropia de su edad, mirándola con preocupación. En ese momento, rodeada por el amor puro e incondicional de sus hijos, Sofía encontró la fuerza que creía haber perdido. Ellos eran su porqué, su motor, su todo. Por ellos se enfrentaría a cualquier gigante. Alejandro, por su parte, intentaba ahogar sus demonios en el lujo y la distracción superficial. Organizó una gran fiesta benéfica en su mansión, un evento perfectamente calculado para pulir su imagen pública como un filántropo generoso y comprometido con la sociedad. La prensa estaba allí, capturando cada sonrisa forzada, cada apretón de manos con importantes figuras de la sociedad mexicana. Posaba para las cámaras, donando un cheque de 6 cifras a un orfanato, mientras en su mente resonaba la imagen de los 2 niños a los que les negaba un padre. La hipocresía de la situación era abrumadora, pero él era un maestro en el arte de la actuación, construyendo una fachada impenetrable para ocultar la oscuridad que llevaba dentro. El contraste entre su vida pública de benefactor y su secreto privado era un abismo insondable y vertiginoso. Mientras el mundo lo aplaudía como un modelo a seguir, en la sombra estaba tratando de comprar el silencio de la madre de sus propios hijos. Utilizaba su inmensa fortuna para limpiar su imagen por un lado y para oprimir y silenciar la verdad por el otro. Creía que podía controlar la narrativa de su vida, que su dinero y su poder eran suficientes para moldear la realidad a su antojo. No se daba cuenta de que la verdad tiene una forma de salir a la luz, a menudo de la manera más inesperada y en el momento menos oportuno. Y su verdad estaba a punto de encontrar una voz que no podría acallar. Sofía sabía que no podía luchar sola contra un imperio legal y financiero. Al día siguiente, con una nueva luz de esperanza, encontró en Internet una pequeña firma de abogados que se especializaba en derecho de familia y ofrecía asesoría gratuita a personas de bajos recursos. Concertó una cita. La oficina no era lujosa como la de Benítez, pero se sentía un ambiente de calidez y compromiso genuino. La abogada que la recibió, una mujer llamada Isabel, la escuchó con atención y empatía, sin juzgarla ni un segundo. Le explicó sus derechos y las dificultades del proceso, pero también le aseguró que la verdad era un arma poderosa y que no estaba sola en esta lucha. Por primera vez, alguien le ofrecía ayuda desinteresada, no un precio. «Será difícil, Sofía», le dijo Isabel con sinceridad, sus ojos transmitiendo una mezcla de realismo y apoyo incondicional. «La defensa de Alejandro intentará desacreditarte de todas las formas posibles. Sacarán a relucir tu pasado, cuestionarán tu moralidad, intentarán pintarte como una cazafortunas sin escrúpulos que solo busca dinero fácil. Por eso, es fundamental que actuemos con inteligencia y estrategia. Necesitamos pruebas sólidas e irrefutables. Cualquier cosa que pueda vincular a Alejandro contigo y con los niños durante la época de la concepción será crucial para nuestro caso». Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que alguien estaba de su lado. La mención de las pruebas hizo que su mente volara de inmediato a su pequeño tesoro guardado en un cajón. Esa noche, Sofía le mostró el contenido de su álbum a la abogada en la modesta oficina. Isabel examinó cada foto, cada nota escrita a mano con una concentración absoluta. Sus ojos se detuvieron en una foto de Alejandro de vacaciones en la playa, sin camisa, en la que se veía claramente un pequeño y distintivo lunar en su hombro izquierdo. La abogada levantó la vista, con un brillo de emoción en su voz, y le hizo una pregunta que lo cambiaría todo para siempre. «¿Este lunar es real, Sofía? ¿Estás segura de que no es una mancha en la foto?», preguntó Isabel, señalando la imagen. Sofía asintió sin dudarlo. «Sí,
siempre lo ha tenido. Es una marca de nacimiento, la tiene desde siempre. Solía bromear con él sobre eso. El corazón de Sofía se aceleró mientras una idea increíble comenzaba a formarse en su mente. Corrió a la habitación de los niños, que dormían plácidamente en sus camas. Con mucho cuidado para no despertarlos, movió suavemente la pijama del pequeño Leo y observó su hombro izquierdo bajo la tenue luz de la lámpara. Y allí estaba, en el mismo lugar exacto, el mismo lunar idéntico. Era una pequeña marca, casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero era la firma innegable de su herencia genética, una prueba viviente que ningún abogado podría desmentir. Sofía sintió una oleada de esperanza tan intensa que casi la hizo caer de rodillas. No era solo su palabra contra la de él, tenía la verdad grabada en la piel de su hijo. ¿Sería suficiente para ganar? Con la prueba del lunar brillando como un faro de esperanza, Isabel se sentó frente a Sofía en la modesta oficina. Su expresión era seria pero alentadora, transmitiendo una mezcla de realismo y fe en su causa. «Esto es excelente, Sofía, realmente excelente», dijo la abogada, sus dedos tamborileando sobre la mesa de madera. «Es una prueba circunstancial muy potente, casi una firma genética a simple vista. Sin embargo, no podemos confiar todo nuestro caso a esto. El equipo de Benítez intentará desestimarlo como una simple coincidencia. Dirán que millones de personas tienen lunares. Necesitamos construir un muro de evidencias a su alrededor, ladrillo por ladrillo, tan sólido que no puedan derribarlo. La batalla requería más que una sola arma, necesitaba un arsenal completo de verdades. ¿Qué más podemos hacer, Isabel? Siento que he agotado todos mis recursos, respondió Sofía, su voz teñida de agotamiento y desesperanza. He vivido estos 4 años en una burbuja, protegiendo a los niños y trabajando sin descanso. No tengo testigos de nuestra relación. Él siempre fue muy discreto con todo lo nuestro, casi como si se avergonzara de mí. Isabel asintió, comprensivamente. Piensa en el momento del nacimiento, Sofía. ¿Hubo alguien en el hospital? ¿Una enfermera? ¿Un médico que recuerde algo? A veces, un pequeño detalle, una conversación casual que no parecía importante en ese momento, puede ser la pieza que complete el rompecabezas. Necesitamos un testimonio humano que dé vida a estas fotos y a esta marca de nacimiento. Sofía cerró los ojos, transportándose mentalmente a la fría y solitaria habitación del hospital público donde dio a luz. Recordó el miedo abrumador, pero también un rostro amable que le ofreció consuelo en su momento más vulnerable. Había una enfermera, dijo de repente, sus ojos abriéndose de golpe con una chispa de esperanza renovada. Se llamaba Marta. Era mayor, estaba a punto de jubilarse. Fue increíblemente buena conmigo, me trajo una manta extra y se quedó a hablar cuando no podía dormir. Recuerdo que le conté lo sola que me sentía, lo mucho que me había dolido la reacción del padre de mis bebés. Me dijo que se mudaría a Cuernavaca con su hija después de jubilarse. El recuerdo era vívido. Isabel anotó cada detalle meticulosamente, su pluma moviéndose con rapidez sobre el papel. Es un comienzo excelente, Sofía. Con esta información podemos intentar localizarla. No será fácil después de tanto tiempo, pero si la encontramos y está dispuesta a testificar, su testimonio sobre tu estado emocional y lo que le contaste sería increíblemente valioso para nuestra causa. La búsqueda de Marta comenzó de inmediato. Isabel contrató a un investigador privado modesto, un ex policía conocido por su tenacidad. Mientras esperaban noticias, los días se convirtieron en un tormento para Sofía. La incertidumbre la estaba consumiendo por dentro. ¿Querría una extraña involucrarse en un problema tan complicado después de tanto tiempo? La duda era insoportable. Mientras tanto, en la opulenta oficina de Benítez, el ambiente era de una calma gélida y calculadora.
El abogado le presentó a Alejandro un informe detallado sobre la vida de Sofía. Hemos investigado su vida durante los últimos 5 años, explicó Benítez sin emoción. No hay nada escandaloso. Es una trabajadora dedicada, una madre impecable, casi una santa. Esto complica nuestra estrategia de desacreditación. Sugiero que cambiemos el enfoque. En lugar de atacarla a ella directamente, sembraremos dudas sobre sus motivaciones. La pintaremos como una mujer desesperada que, viendo tu éxito financiero, ha decidido inventar esta historia para asegurar su futuro. Alejandro escuchaba, su rostro una máscara de impasibilidad, aceptando el plan sucio sin objeciones morales. Haz lo que tengas que hacer, Benítez, pero quiero que esto termine rápido y en silencio, ordenó Alejandro, paseándose frente al enorme ventanal con vistas a la ciudad. Mi madre está cada vez más impaciente y no puedo permitir que este asunto afecte la fusión que estamos negociando. Su reputación es mi reputación y ambas deben permanecer intactas, cueste lo que cueste. El abogado asintió con una leve inclinación de cabeza. Tengo un plan. Primero, le haremos una última oferta significativamente más alta. Si la rechaza, iniciaremos una campaña de desprestigio sutil en los medios. Al mismo tiempo, mis investigadores buscarán cualquier cosa, por pequeña que sea, que podamos usar en su contra. Nadie es perfecto, señor Durán. Todos tenemos un secreto. Una tarde, al recoger a los niños de la guardería, Sofía se encontró cara a cara con Alejandro. Él la estaba esperando junto a su coche, su presencia imponente creando un aura de intimidación en la humilde calle. Era la primera vez que estaban tan cerca en años. «Sofía, tenemos que hablar», dijo él. Su voz era una mezcla de frialdad y una falsa amabilidad que le revolvió el estómago. Ella quiso huir, tomar a sus hijos y correr lejos, pero sabía que no podía evitarlo para siempre. La llevó a una cafetería cercana, un lugar neutral y casi vacío. Se sentaron en una mesa apartada. El silencio entre ellos era pesado y cargado de historia no resuelta y palabras no dichas. El aire crepitaba con tensión. «Sofía, sé que mi abogado te contactó. Quiero que sepas que su propuesta es sincera», comenzó Alejandro, mirándola a los ojos con una intensidad calculada que buscaba intimidarla. «Estoy dispuesto a triplicar la oferta inicial. Será suficiente para que tú y los niños vivan cómodamente por el resto de sus vidas, sin preocupaciones de ningún tipo. Podrán tener la mejor educación, la mejor atención médica, todo lo que necesiten. Lo único que pido a cambio es tu silencio y discreción absolutos. Nadie tiene por qué saberlo nunca». Su oferta sonaba razonable, casi generosa para un extraño, pero para Sofía era el peor de los insultos. Era una transacción fría para borrar a sus propios hijos de su vida perfecta. «No entiendes nada, Alejandro. Nunca se trató de dinero», respondió ella, su voz firme a pesar del temblor incontrolable en sus manos. «Se trata de la dignidad de nuestros hijos. Se trata de que tengan un padre, no un patrocinador anónimo que paga para mantenerse oculto como un secreto vergonzoso. Tienen derecho a llevar tu apellido, a saber de dónde vienen. ¿Cómo puedes ponerle un precio a eso? ¿Cómo puedes mirarme a los ojos y ofrecerme un cheque para que desaparezcan de tu vida como si fueran un error comercial que necesitas borrar de los libros de contabilidad?» Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo con una fuerza sobrehumana, negándose a mostrar debilidad frente a él. Alejandro suspiró, su paciencia visiblemente agotada. Dejó caer la máscara de amabilidad, revelando el desprecio que sentía en el fondo. «Escúchame bien, Sofía. Tu versión de los hechos es conveniente pero increíble. Nadie creerá a una madre soltera sin recursos». Sus palabras fueron como dagas, lanzadas con una precisión cruel en la intimidad de esa cafetería vacía.
Ante un juez, solo serás una mujer oportunista que busca aprovecharse de un hombre exitoso. No tienes pruebas, solo una historia sentimental. Acepta el dinero. Es la única victoria que obtendrás en esta situación. No me obligues a pelear, porque te aseguro que te destruiré en el proceso. No dejaré piedra sobre piedra. Su amenaza fue un golpe bajo y definitivo. Esa humillación íntima, lejos de romperla, forjó su determinación en acero puro. Sofía se levantó de la mesa, su silla haciendo un ruido agudo contra el suelo que rompió el silencio. Lo miró directamente, sus ojos llenos de una furia fría y una resolución inquebrantable que él no esperaba. «Nos vemos en el tribunal, Alejandro», dijo con una calma que lo sorprendió profundamente. «Y cuando todo esto termine, no será mi nombre el que quede destruido, sino el tuyo, te lo garantizo». Salió de la cafetería sin mirar atrás, dejando a un Alejandro atónito y, por primera vez, genuinamente preocupado. Había subestimado gravemente la fuerza de su espíritu. La guerra había sido declarada oficialmente y no habría marcha atrás. Días después, el investigador privado llamó a Isabel con noticias que podrían cambiarlo todo. «La he encontrado, licenciada. Se llama Marta Rivas y vive en una pequeña casa en Cuernavaca, tal como su clienta recordaba». Concertaron una visita para el fin de semana. El viaje fue tenso. Sofía no podía dejar de pensar en cómo le pediría a una extraña que arriesgara su tranquilidad por ella. Cuando llegaron, encontraron una casa encantadora, cubierta de bugambillas de un intenso color fucsia. Una mujer de cabello blanco y sonrisa cálida las recibió en la puerta. Era Marta. Al principio se mostró cautelosa, pero sus ojos se suavizaron al ver una foto de Leo y Lara que Sofía le mostró. «Recuerdo perfectamente esa noche, querida», dijo Marta después de escuchar a Sofía, su voz suave pero firme. «Recuerdo tu angustia, tu soledad, y recuerdo algo más, algo que anoté en mi diario personal esa misma noche porque me pareció muy particular y triste». Se levantó y fue a buscar un viejo cuaderno de tapa dura. «Cuando nació el primer bebé, el niño, noté un pequeño lunar en su hombro izquierdo. Lo que me llamó la atención es que me dijiste, entre lágrimas, que era idéntico a uno que tenía su padre en el mismo lugar. Es un detalle que nunca olvidé, porque hablaba de un amor que aún existía, a pesar del dolor y el abandono». Mientras Sofía encontraba un nuevo y poderoso aliado, doña Elena Durán decidía que Benítez no estaba actuando con la suficiente rapidez y contundencia. Tomó el asunto en 1900 sus propias manos. Llamó a una conocida columnista de una prestigiosa revista de sociedad. «Querida, tengo una historia para ti», dijo con su voz melosa y calculadora, «sobre una joven ambiciosa que está tratando de atrapar a uno de nuestros solteros más codiciados, con una historia de paternidad bastante dudosa. Por supuesto, sin nombres, solo insinuaciones. Debemos proteger la reputación de las buenas familias, ¿no te parece?». Era un ataque cobarde y preventivo, diseñado para envenenar la opinión pública antes de que Sofía pudiera siquiera contar su versión de los hechos ante un juez. El artículo salió publicado unos días después. No mencionaba a Sofía ni a Alejandro por su nombre, pero los detalles eran lo suficientemente específicos como para que cualquiera en su círculo lo entendiera. La pintaba como una cazafortunas, una mujer de moral dudosa que utilizaba a unos niños para extorsionar a un filántropo y hombre de negocios respetado. La humillación fue pública y brutal. En 1900, el trabajo. La gente la miraba y susurraba a sus espaldas. Incluso la dueña de la guardería de sus hijos la llamó para preguntarle por los rumores. Sofía se sintió expuesta, juzgada y completamente sola en medio de una tormenta de mentiras que no podía controlar. La gente ya la había condenado sin escucharla. Una mañana, mientras dejaba a los niños en la guardería, otra madre se le acercó con la revista en la mano. «Eres tú, ¿verdad?»,
Siempre supe que había algo raro contigo, tan callada, tan reservada, le dijo con una mirada acusadora llena de desprecio. El veneno en su voz la golpeó con la fuerza de una bofetada. Sofía, sin saber qué decir, simplemente tomó a sus hijos de la mano y se alejó, sintiendo las miradas de todos clavadas en su espalda como puñales. Esa noche se encerró en el baño a llorar en silencio para que Leo y Lara no la oyeran. Sentía ganas de rendirse, de esconderse del mundo y proteger a sus hijos de la crueldad que los rodeaba. Pero cuando salió, encontró a Leo y Lara dibujando en la mesa de la sala. «Mira, mamá», dijo Lara, mostrándole un dibujo de una leona grande y fuerte, protegiendo a sus dos cachorros de unas sombras oscuras y amenazantes. «Eres tú, mami, eres la más fuerte». En la inocencia de ese dibujo, Sofía encontró su respuesta. No podía dejarse vencer por el veneno de doña Elena. Tenía que luchar, no solo por la verdad, sino para demostrarle a sus hijos que la integridad y el amor siempre son más fuertes que el dinero y las mentiras. Se secó las lágrimas y abrazó a sus pequeños con una fuerza renovada, lista para seguir peleando por ellos hasta el final. Isabel vio el artículo no como una derrota, sino como una oportunidad táctica. «Esto es un error garrafal por su parte, Sofía», le explicó por teléfono con una energía combativa. «Están demostrando un patrón de acoso y difamación. Podemos usar este artículo en el tribunal para demostrar que están intentando destruirte la reputación para evitar un juicio justo. Nos han dado un arma nueva y muy poderosa. Sigue adelante, con la cabeza bien alta». La abogada tenía razón. El ataque de doña Elena, diseñado para silenciarla, se había convertido en una prueba más de su desesperación y de sus tácticas sucias, algo que un juez no pasaría por alto. Esa noche, Alejandro confrontó a su madre en la biblioteca de la mansión, mostrándole la revista. «Madre, ¿qué has hecho? Te dije que Benítez se estaba encargando de todo». Doña Elena ni se inmutó, tomando un sorbo de su jerez. «Benítez es un abogado, Alejandro. Yo soy una madre protegiendo el legado de su familia. A veces, las batallas no se ganan solo en los tribunales, sino en la corte de la opinión pública. Esa mujer necesitaba entender con quién se estaba metiendo. Necesitaba sentir la presión de nuestro mundo. Su frialdad era absoluta, su determinación inquebrantable, y no sentía remordimiento alguno por el daño causado a una inocente. Esto podría salir muy mal, madre. Podría hacernos parecer los villanos de esta historia», argumentó Alejandro, una extraña sensación de incomodidad apoderándose de él. Por un fugaz instante pensó en el rostro de Sofía en la cafetería, en su dolor. Doña Elena se rió, un sonido seco y sin alegría. «Querido, en nuestro mundo no hay villanos ni héroes, solo hay ganadores y perdedores. Y la familia Durán siempre gana. Nunca, jamás lo olvides». Su declaración zanjó la discusión. Para ella, el coste humano era irrelevante. Su enfoque estaba en el poder, el estatus y la preservación del nombre familiar, sin importar a quién tuvieran que destruir en el proceso para lograrlo. Los abogados de Alejandro solicitaron una reunión de conciliación previa al juicio. Fue en la oficina de Benítez, un espacio diseñado para intimidar, con vistas panorámicas y muebles de caoba. Sofía e Isabel llegaron puntuales, sintiéndose como David entrando en la guarida de Goliat. Alejandro y Benítez ya estaban allí. Sus rostros eran máscaras de confianza profesional. El aire estaba cargado de una tensión tan palpable que casi se podía cortar con un cuchillo. La batalla estaba a punto de entrar en una nueva y peligrosa fase, una donde las palabras serían las armas y las amenazas veladas marcarían el ritmo de la conversación. La guerra psicológica había comenzado mucho antes del juicio. «Señora, mi cliente quiere evitarle la vergüenza de un juicio público», comenzó Benítez, su voz suave y persuasiva.
Por eso, estamos dispuestos a hacer una última oferta, un fideicomiso a nombre de los niños, administrado por un tercero neutral. La cantidad es extremadamente generosa y garantizará su futuro de por vida. A cambio, solo pedimos que retire la demanda y firme un acuerdo de confidencialidad perpetuo. Podrá vivir sin preocupaciones. La oferta era tentadora, una salida fácil a una lucha que la estaba desgastando. Por un segundo, Sofía vaciló, imaginando una vida tranquila para sus hijos, lejos de todo el dolor. La tentación era real. Isabel puso una mano tranquilizadora en el brazo de Sofía antes de responder por ella. Licenciado Benítez, agradecemos la oferta, pero la posición de mi clienta no ha cambiado. Esto no se trata de dinero, sino del reconocimiento legal y moral de la paternidad. No aceptaremos ningún acuerdo que no incluya el apellido del señor Durán en los certificados de nacimiento de los niños y un régimen de visitas claro y establecido. La firmeza de Isabel devolvió la fuerza a Sofía. No estaba sola. Tenía a alguien que luchaba por sus principios a su lado, recordándole por qué había empezado todo aquello. La abogada era su ancla. Benítez sonrió con condescendencia, su tono cambiando drásticamente a uno más amenazante. Abogada, su idealismo es admirable, pero poco práctico. ¿Realmente cree que un juez fallará a su favor basándose en el testimonio de una enfermera jubilada y una extraña coincidencia de lunares? Tenemos un ejército de expertos listos para desmontar cada una de sus supuestas pruebas. Será su palabra contra la nuestra, y le aseguro que nuestra palabra tiene mucho más peso en esta ciudad. La amenaza era clara. Iban a usar todo su poder y su influencia para aplastarlas en el tribunal, sin importar los medios que tuvieran que utilizar para lograr su objetivo. La guerra total estaba declarada. Pero entonces Sofía pensó en Leo y Lara, pensó en sus preguntas sobre por qué no tenían un papá como los otros niños. Miró a Alejandro, que había permanecido en silencio, observándola con una frialdad impenetrable. Ya no veía al hombre que una vez amó, sino a un extraño que consideraba a sus propios hijos como un inconveniente. «No nos van a intimidar», dijo Sofía, su voz sorprendentemente fuerte y clara. «Tenemos la verdad de nuestro lado, y confío en que la justicia, tarde o temprano, prevalecerá sobre el poder y el dinero». Su declaración dejó a los dos hombres en silencio, desconcertados por su inesperada firmeza. No esperaban tanta resistencia. La reunión terminó sin acuerdo. Al salir del imponente edificio, Sofía respiró hondo el aire de la ciudad, como si fuera el más puro. Se sentía extrañamente liberada. Ya no había vuelta atrás. La batalla sería pública y dura, pero estaba lista para enfrentarla. «Hiciste lo correcto, Sofía», le dijo Isabel con una sonrisa orgullosa. «Ahora vamos a prepararnos para la guerra. Tenemos que organizar todas nuestras pruebas, repasar el testimonio de Marta y prepararte a ti para el interrogatorio. Será la prueba más difícil de tu vida». Pero Sofía sabía que ya había pasado por lo peor. Ahora solo quedaba luchar por la verdad hasta el final. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las palabras de Sofía, «tenemos la verdad de nuestro lado», resonaban en su cabeza. Por primera vez, una fisura apareció en su armadura de arrogancia. ¿Y si ella ganaba? ¿Y si todo su mundo de control se desmoronaba por un secreto que creía enterrado para siempre? La imagen de los dos niños, sus réplicas en miniatura, volvió a su mente con una fuerza abrumadora. Un sentimiento que no podía identificar, algo parecido al remordimiento, comenzó a abrirse paso en su corazón helado. Pero lo apartó con rabia, negándose a sentir nada que no fuera la necesidad de ganar a toda costa, como siempre había hecho. Isabel y Sofía pasaron las siguientes semanas trabajando sin descanso. Convirtieron la pequeña sala de estar de Sofía en un cuartel general. Cada detalle del caso fue analizado.
Cada posible pregunta de la defensa fue ensayada una y otra vez. Te preguntarán por qué no tienes fotos juntos, por qué no se lo dijiste a tus amigos, le decía Isabel, actuando como Benítez. Tienes que responder con calma, sin ponerte a la defensiva. La verdad no necesita adornos, Sofía. Solo necesita ser contada con claridad y convicción. Las sesiones eran agotadoras, pero fortalecían la resolución de Sofía, preparándola para el campo de batalla que sería el tribunal. En una de esas sesiones, Sofía se derrumbó por completo. No puedo, Isabel. Cada vez que ensayo, revivo el abandono, la humillación. Me siento pequeña, estúpida por haberle creído, por haber sido tan ingenua. Isabel la dejó llorar y luego le puso una mano en el hombro. Esa herida es tuya, Sofía, y es real, pero en el tribunal no puedes dejar que la usen en tu contra. Tienes que convertir esa herida en una armadura. El dolor te ha hecho fuerte. Ahora tienes que demostrar esa fuerza, no por ti, sino por Leo y Lara. Ellos merecen que su madre sea una leona que lucha por ellos sin miedo. Sus palabras la levantaron del suelo. El testimonio de Marta fue grabado y notariado, convirtiéndose en una pieza clave de su estrategia. La enfermera describió con una claridad asombrosa la vulnerabilidad de Sofía y la mención específica del lunar idéntico al del padre. Era un testimonio emotivo y creíble que sería difícil de desacreditar. Recuerdo que me dijo que ese lunar era como una pequeña firma, una prueba de que, a pesar de todo, ese niño era suyo, del hombre al que amaba. «Me rompió el corazón», declaró Marta ante la cámara. Su sinceridad era palpable y conmovedora. Era la voz de una testigo imparcial que corroboraba la historia de Sofía sin ningún interés personal. Un día, mientras organizaban los documentos, Isabel le pidió a Sofía que trajera de nuevo el pequeño tesoro que lo había iniciado todo. Sofía sacó el álbum de su bolso, sus manos acariciando la cubierta desgastada. Al abrirlo, las imágenes de un pasado más feliz la golpearon con fuerza. Estaban las ecografías, con las fechas claramente visibles que coincidían perfectamente con el tiempo de su relación con Alejandro. Y estaba la primera foto de los mellizos en el hospital. Ese objeto contenía toda su historia, su dolor y su verdad innegable, lista para ser mostrada al mundo como su prueba más personal y poderosa. Era su corazón en forma de libro. «Esto es más que un simple conjunto de fotos, Sofía», dijo Isabel, mirando las páginas con reverencia. «Este es el corazón de nuestro caso. Cuenta una historia cronológica y emocional que ninguna mentira puede borrar. Lo presentaremos como prueba principal. Dejaremos que hable por sí mismo, que muestre al juez la verdad de una manera que las palabras por sí solas no pueden expresar». Sostenerlo en sus manos le dio a Sofía una oleada de fuerza. No era solo un objeto, era el guardián silencioso de su dignidad y el futuro de sus hijos. Estaba lista para que su verdad fuera escuchada por todos, sin importar las consecuencias. Mientras la fecha del juicio se acercaba, la tensión en ambas partes era máxima. Alejandro se volvió más irritable y distante, sumergiéndose en el trabajo para evitar pensar. Doña Elena, por su parte, movilizaba sus contactos, asegurándose de que la prensa retratara a su hijo como la víctima de una conspiración. «Necesito que te asegures de que nuestros fotógrafos capten su lado más compasivo, que se le vea serio, preocupado, pero digno», instruía a su jefe de relaciones públicas. «La gente debe verlo como un pilar de la comunidad asediado por una mujer sin escrúpulos». Estaban construyendo un teatro para la opinión pública, una farsa bien ensayada. Sofía, en cambio, se refugió en la rutina y en el amor de sus hijos. Cada noche, antes de dormir, los abrazaba con fuerza, susurrándoles que todo iba a estar bien. Una noche, Leo la miró con sus grandes ojos, idénticos a los de Alejandro, y le preguntó: «Mamá,
¿Pronto tendremos un papá como los otros niños? La pregunta le rompió el corazón en 1000 pedazos, pero también reforzó su determinación. Estoy haciendo todo lo posible, mi amor, le respondió, besando su frente. Estoy luchando para que tengáis todo lo que merecéis en este mundo y nunca me rendiré. Era una promesa que no pensaba romper. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La víspera del juicio, Sofía sintió un miedo paralizante. Todas las dudas la asaltaron. ¿Y si perdía? ¿Y si el juez no le creía? ¿Y si humillaban públicamente a sus hijos? Llamó a Isabel en medio de la noche, su voz quebrada por el pánico. No sé si puedo hacer esto, Isabel. Tengo demasiado miedo de fallarles, confesó entre sollozos. La abogada la escuchó pacientemente, dejando que se desahogara. No le ofreció falsas promesas de una victoria segura, sino algo mucho más valioso, un recordatorio de su propia fuerza y de la justicia de su causa. Era el apoyo que necesitaba desesperadamente en ese momento. Escúchame, Sofía, dijo Isabel con una voz tranquila y firme que atravesó la niebla del pánico. El miedo es normal. Significa que lo que estás haciendo es importante. Has llegado hasta aquí no por casualidad, sino por tu coraje. Mañana, cuando entres en esa sala, no estarás sola. La verdad estará contigo, Marta estará contigo y yo estaré a tu lado. Solo tienes que contar tu historia con la misma honestidad con la que la has vivido. Confía en ti, confía en la verdad. Sus palabras fueron el ancla que Sofía necesitaba para enfrentar la tormenta que se avecinaba al amanecer. Colgó el teléfono y respiró hondo. Por su parte, Alejandro pasaba la noche en su lujoso apartamento, bebiendo un whisky caro mientras miraba las luces de la ciudad. Benítez le había asegurado que tenían el caso controlado, que la falta de pruebas sólidas jugaba a su favor. Pero una inquietud persistente no lo dejaba en paz. Recordó la mirada de Sofía en la reunión, su fuerza inesperada. Por primera vez en su vida, el dinero y el poder no le proporcionaban ninguna seguridad. Se sentía extrañamente vulnerable, como si estuviera al borde de un precipicio del que no podría volver. Un futuro desconocido se cernía sobre él, y no le gustaba la sensación de perder el control de su propia narrativa. Doña Elena llamó para darle su apoyo, aunque sonaba más como una orden. Mañana es un día importante, Alejandro. Recuerda quién eres. Eres un Durán. Mantén la cabeza alta, no muestres ninguna debilidad. El mundo estará observando y debemos presentar un frente unido e impecable. Este pequeño problema pronto será solo un mal recuerdo en nuestro glorioso historial. Pero sus palabras sonaban huecas. El pequeño problema tenía dos rostros idénticos al suyo. Dos vidas que él había intentado ignorar y que ahora amenazaban con redefinir la suya para siempre, sin importar lo que su madre dijera. El futuro era incierto. La mañana del juicio llegó, gris y plomiza, un reflejo del estado de ánimo de Sofía. Vistió un sencillo pero elegante vestido azul, queriendo proyectar serenidad y dignidad. Antes de salir, se arrodilló frente a sus hijos, que aún no entendían la magnitud del día. Mamá tiene que ir a un lugar importante hoy. Pase lo que pase, quiero que sepan que los amo más que a nada en este mundo y que siempre seremos una familia. Al llegar al tribunal, una multitud de periodistas ya estaba en la entrada. Los flashes la cegaron, pero sintió la mano firme de Isabel en su espalda, guiándola. Camina con la cabeza alta, le susurró su abogada. Dentro, la sala del tribunal era solemne e intimidante. Las paredes de madera oscura y los techos altos parecían absorber el sonido, creando un silencio pesado. Alejandro y su equipo de abogados ya estaban sentados en su mesa. Él evitó su mirada, manteniendo sus ojos fijos al frente. Doña Elena estaba sentada en la primera fila del público. Su postura rígida era una advertencia silenciosa para todos.
Sofía se sentó junto a Isabel, colocó su bolso a sus pies y respiró hondo, preparándose para la prueba más importante de su vida. El futuro de sus hijos se decidiría en esa sala en las próximas horas, y todo dependía de ella. El juez entró y la sala se puso en pie. Era un hombre mayor, de rostro severo, pero ojos que parecían justos y cansados de ver mentiras. Tras las formalidades, Isabel comenzó la declaración de apertura. Señoría, hoy estamos aquí para corregir una injusticia. Estamos aquí para darle un nombre y un padre a dos niños inocentes, Leo y Lara. Demostraremos, más allá de toda duda razonable, que mi clienta y el señor Alejandro Durán mantuvieron una relación de la cual nacieron estos mellizos. Y demostraremos que el señor Durán ha utilizado su poder para negar su responsabilidad, abandonando a sus propios hijos, dijo con voz firme y clara. Benítez, en su turno, presentó una narrativa completamente diferente, pintando a Alejandro como la víctima de una conspiración. Señoría, lo que veremos aquí es un lamentable intento de extorsión, declaró con una confianza aplastante. La demandante, tras años de silencio, ha fabricado una historia para aprovecharse del éxito de mi cliente. No presentará ninguna prueba concreta, solo insinuaciones y coincidencias. Pedimos a este tribunal que vea este caso por lo que es: una reclamación sin fundamento impulsada por la codicia, y que falle a favor de mi cliente, protegiendo su buen nombre de estas acusaciones maliciosas. Las líneas de batalla estaban claramente trazadas entre la verdad y la mentira. El primer testigo llamado fue Sofía. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, caminó hacia el estrado. Al pasar junto a la mesa de Alejandro, sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En los ojos de él no vio odio, sino algo que no pudo descifrar, algo parecido al miedo o la confusión. Se sentó, juró decir la verdad y se preparó para contar su historia, sabiendo que cada palabra sería examinada, cuestionada y retorcida. Pero ya no tenía miedo. Estaba allí para luchar por sus hijos, y esa era la única verdad que realmente importaba en ese momento. Se sentía lista para lo que viniera. Isabel comenzó el interrogatorio con suavidad, guiando a Sofía a través de la historia de su relación con Alejandro. Le pidió que describiera cómo se conocieron, cómo fue su noviazgo secreto y discreto. Sofía habló con una honestidad desgarradora, su voz a veces quebrándose por la emoción. Pintó un cuadro vívido de un amor que creyó real, de sueños compartidos que se convirtieron en cenizas de la noche a la mañana. La sala escuchaba en un silencio absoluto. Doña Elena la miraba con puro desprecio, pero otros en la sala parecían conmovidos por su testimonio sincero y vulnerable, carente de cualquier artificio o exageración. Ella solo contaba su verdad, sin adornos. Señora, ¿qué ocurrió cuando le informó al señor Durán de su embarazo?, preguntó Isabel, su voz llena de empatía. Sofía respiró hondo, reviviendo el momento más doloroso de su vida. Al principio no me creyó. Luego se volvió frío, distante. Me dijo que un bebé arruinaría sus planes, su carrera. Unos días después me ofreció dinero para solucionar el problema. Me dijo que era la mejor opción para todos. Mi corazón se rompió. No podía creer que el hombre que amaba fuera capaz de decir algo así sobre nuestro propio hijo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, un testimonio silencioso de su dolor que conmovió a muchos en la sala. Luego, Isabel le pidió que describiera los últimos 4 años de su vida como madre, soltera. Sofía habló de las dificultades, de los 2 trabajos, del agotamiento constante y la soledad abrumadora. Pero también habló de la inmensa alegría que Leo y Lara le habían traído, de su amor incondicional, que era su única fuente de fuerza. Nunca quise su dinero, señoría, dijo mirando directamente al juez, su voz clara y firme. Solo quería que mis hijos tuvieran un padre.
Esperé, esperando que él cambiara de opinión, que su corazón se ablandara, pero nunca lo hizo. Y mis hijos empezaron a hacer preguntas que ya no podía responder con evasivas. Su declaración fue un ruego por justicia. Cuando llegó el turno de Benítez para el contrainterrogatorio, su tono fue cortés, pero sus preguntas eran como bisturíes afilados. ¿Por qué esperó 4 años para presentar esta demanda? No es una extraña coincidencia que lo haga justo cuando la fortuna del señor Durán se ha multiplicado exponencialmente. Si su historia es cierta, ¿por qué no tiene ni un solo correo electrónico ni un mensaje de texto que la respalde? Benítez estaba intentando pintarla como una mentirosa calculadora. Así que no tiene ninguna prueba tangible, solo su palabra. Una palabra muy conveniente, ¿no le parece? Cada pregunta era una trampa diseñada para hacerla caer y contradecirse. Sofía se mantuvo firme, respondiendo con una dignidad tranquila que impresionó a la sala. Esperé porque tenía la esperanza de que él reaccionara como un padre, no como un empresario calculador. No guardé mensajes, porque cuando amas a alguien, no piensas en recoger pruebas para un futuro juicio. Simplemente vives, confías. Su calma ante el ataque estaba teniendo un efecto inesperado. Su entereza era más elocuente que cualquier prueba. El siguiente testigo fue Marta, la enfermera. A pesar de su edad, su mente era lúcida y su voz firme. Relató con detalle la noche del nacimiento de los mellizos, recordando cada detalle con precisión, como si hubiera sido ayer. El relato de Marta, una tercera parte neutral y respetable, dio un peso enorme a la versión de Sofía. Cuando mencionó la anotación en su diario sobre el lunar idéntico, Benítez objetó enérgicamente, pero el juez permitió el testimonio, visiblemente interesado. Benítez intentó desacreditarla, insinuando que su memoria podría ser poco fiable debido a su edad. Pero la enfermera lo miró con unos ojos claros y honestos que no flaquearon. Señor, he sido enfermera durante 40 años. Recuerdo a Sofía porque su soledad me conmovió. Y recuerdo ese detalle porque ella lo mencionó con un dolor inmenso. No estoy aquí por dinero, estoy aquí porque creo en decir la verdad. El momento crucial del juicio había llegado, y el aire en la sala del Tribunal de Familia se podía cortar con un cuchillo. El licenciado Benítez se puso en pie. Su traje impecable era tan afilado como su sonrisa condescendiente. «Señora Rivas», comenzó dirigiéndose a la enfermera, «¿no es cierto que, a su edad, la memoria puede jugar malas pasadas? ¿No es posible que, conmovida por la situación, usted simplemente haya proyectado un recuerdo que nunca existió?» Marta lo miró fijamente. «Mi memoria está perfectamente, licenciado. Recuerdo el dolor en los ojos de esa joven como si fuera ayer». Benítez continuó su ataque. «Un diario personal no es una prueba, es un registro de emociones subjetivas». Después de desestimar a Marta, Benítez llamó a su propio testigo, un psicólogo forense. Con voz doctoral, el hombre habló sobre la sugestión y la creación de falsos recuerdos en situaciones de alto estrés emocional. Explicó cómo una persona desesperada podría convencerse de que ciertas coincidencias son pruebas irrefutables. «No estoy diciendo que la demandante mienta deliberadamente», concluyó el experto con una calma calculada. «Es posible que ella misma crea su propia historia, pero su caso se basa en emociones, no en hechos verificables». Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No la estaban llamando mentirosa, sino ilusa. Miró a Alejandro, impasible, y a doña Elena, que tenía una pequeña sonrisa de triunfo. El juez parecía visiblemente afectado por el testimonio del psicólogo, tomando notas con el ceño fruncido. La victoria de Alejandro parecía casi segura, una mera formalidad que solo esperaba ser anunciada. El poder del dinero y la influencia estaban ganando la batalla, tal como Benítez había pronosticado.
Esta era la falsa resolución, el momento en que todo parecía completamente perdido para ella. Sofía bajó la mirada, sintiendo el peso de todas las miradas sobre sí, juzgándola, dudando de su palabra. Pensó en sus hijos, en la promesa que les había hecho de darles un nombre y un futuro. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. ¿Era este el final? No tenemos más preguntas, señoría, anunció Benítez con un aire de finalidad, regresando a su asiento como un general victorioso. El juez se dirigió entonces a la abogada de Sofía. Isabel, tiene algo más que presentar, porque hasta ahora el caso de su clienta parece basarse en gran medida en evidencia circunstancial y testimonios puramente emocionales. Era el golpe de gracia, la señal de que el caso estaba a punto de cerrarse en su contra. Sin embargo, Isabel se levantó con una calma que sorprendió a todos en la sala. Sí, señoría, tenemos una última prueba que presentar, una que une todos los hilos de esta historia de una manera tangible e innegable. El murmullo en la sala creció mientras Sofía caminaba de nuevo hacia el estrado con una determinación renovada en sus ojos. Benítez se puso en pie de un salto. Objeción, la demandante ya ha testificado. Esto es un intento desesperado de manipular emocionalmente a la corte. Pero el juez, quizás por un destello de curiosidad o un sentido de justicia, lo interrumpió con un gesto de la mano. La objeción es denegada. Continúe, abogada. Isabel se volvió hacia su clienta con una pregunta simple que lo cambiaría todo. Sofía, ¿podrías mostrarle a la corte el objeto que has guardado durante más de 4 años, el que contiene la cronología de tu verdad? Con manos temblorosas, Sofía sacó de su bolso el pequeño y desgastado álbum. Isabel no se limitó a mostrarlo al juez. Se dirigió a una gran pantalla que se había instalado para las pruebas y con la ayuda de un técnico comenzó a proyectar las imágenes, una por una, para que todos las vieran. Primero, las ecografías, con las fechas claramente visibles, que coincidían perfectamente con el período de la relación que Sofía había descrito. Luego, fotos de ella y Alejandro juntos, sonriendo en momentos íntimos que desmentían la afirmación de él de que solo habían tenido un romance pasajero. La máscara de indiferencia de Alejandro comenzó a resquebrajarse. Su rostro palideció visiblemente al ver su pasado expuesto para que todos juzgaran sus mentiras. La sala entera estaba en completo silencio. Benítez intentó objetar de nuevo, gritando algo sobre la privacidad, pero sus palabras carecían de convicción y se perdieron en la tensión del momento. La evidencia visual era demasiado poderosa. Isabel continuó con la proyección, mostrando una foto de Sofía en el hospital, agotada pero radiante, sosteniendo a los 2 recién nacidos en sus brazos. El murmullo en la sala se convirtió en un susurro colectivo de emoción al ver la felicidad de esa madre primeriza. Pero la abogada había guardado lo mejor para el final, la prueba definitiva que haría caer todo el castillo de naipes de la familia Durán. ¿Recuerdan el testimonio de la enfermera Marta Rivas sobre un detalle particular?, preguntó Isabel a la sala. Entonces proyectó la siguiente imagen en la gran pantalla. Era una foto de un Alejandro mucho más joven, de unos 20 años, de vacaciones en la playa, sin camisa y riendo a la cámara sin preocupaciones. Isabel hizo zoom en su hombro izquierdo, acercando la imagen para que nadie se perdiera el detalle. Y allí estaba, pequeño pero inconfundible, un lunar de nacimiento con una forma muy particular, casi como una pequeña constelación de estrellas. La sala contuvo el aliento de forma colectiva. Doña Elena se agarró al brazo de su silla, su rostro una máscara de incredulidad y horror al ver esa vieja foto. Alejandro miró la pantalla como si hubiera visto un fantasma. Una simple coincidencia, diría la defensa.
continuó Isabel, su voz resonando con una fuerza triunfal que llenó cada rincón de la sala. Una marca de nacimiento. Millones de personas las tienen. No prueba. Absolutamente nada, ¿verdad? Se giró hacia el técnico con una orden clara y concisa. La siguiente y última imagen, por favor. En la pantalla apareció una foto en primer plano del pequeño Leo, durmiendo pacíficamente en su cuna. La cámara se había centrado en su pequeño hombro izquierdo, desnudo, y allí estaba, exactamente en el mismo lugar, el mismo lunar, la misma forma inconfundible. Era una firma genética, un eco biológico que gritaba la verdad. El silencio en la sala fue atronador, más elocuente que cualquier discurso. No hubo necesidad de más explicaciones ni de complicados argumentos legales. La conexión era innegable, una prueba viviente que ninguna objeción ni ningún experto podían desmentir o poner en duda. Benítez se dejó caer en su silla, completamente derrotado, su rostro pálido como el de un fantasma. Doña Elena cerró los ojos, como si no pudiera soportar la visión de su derrota pública. La verdad, tan simple y tan poderosa, había sido revelada de una forma que nadie podía refutar. Ya no era la palabra de una mujer contra la de un hombre poderoso. Era la naturaleza misma testificando. Alejandro Durán se quedó paralizado, su mirada saltando de la imagen de su hijo en la pantalla a la de su propio pasado. El muro que había construido a su alrededor con dinero y poder se derrumbó en un solo instante. No había escapatoria posible. Todos en esa sala, toda la ciudad, todo el mundo, ahora conocían su secreto más oscuro. Vio a Sofía en el estrado, sus ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una vindicación largamente esperada. Y por primera vez en mucho tiempo, no la vio como una amenaza o un problema, sino como la madre de sus hijos, una mujer a la que había herido profundamente. El juez, visiblemente conmovido por lo que acababa de presenciar, golpeó su mazo con fuerza para restablecer el orden. Esta corte declara un receso de 15 minutos, anunció con una voz grave que resonó en el silencio. Pero todos los presentes sabían que era una mera formalidad. El caso estaba decidido. En el momento en que la sala se sumió en el caos de los periodistas tratando de obtener una declaración, Alejandro se levantó y, para sorpresa de todos, ignoró a sus abogados y a su madre. Caminó lentamente hacia la mesa de Sofía. Sus miradas se encontraron a través de la sala abarrotada, y en ese instante el tiempo pareció detenerse por completo. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. En medio del tumulto, Alejandro se detuvo frente a Sofía, que seguía sentada, observándolo con una mezcla de cautela y agotamiento. Ya no había arrogancia en su postura, solo una vulnerabilidad que ella nunca antes había visto. «Sofía», dijo en voz baja, apenas un susurro que solo ella pudo oír entre el murmullo. «Lo siento, tenías razón, son mis hijos». No era una disculpa elocuente, pero en esas palabras Sofía escuchó la rendición y el reconocimiento. Doña Elena intentó acercarse, furiosa. «Alejandro, no digas». «¡Nada más!». Pero él levantó una mano deteniéndola. «No, madre, se acabó, basta de mentiras». Era la primera vez que se enfrentaba a ella. Cuando el juez regresó, el veredicto fue rápido y contundente. Otorgó a Sofía la demanda de paternidad, ordenando que los certificados de nacimiento de los niños fueran modificados de inmediato para incluir el apellido Durán. También estableció una generosa pensión alimenticia, además de un fondo fiduciario para la educación de los niños, instando a Alejandro a asumir su papel de padre de manera activa. Al salir del tribunal, Sofía no se sintió como una ganadora, sino como una madre que finalmente había cumplido su promesa. Isabel dio una breve declaración. «Hoy, la verdad ha prevalecido.
Mi clienta solo buscaba la dignidad y el derecho de sus hijos. Más tarde esa noche, Alejandro se presentó en el modesto apartamento de Sofía. Estaba solo, sin abogados ni guardias de seguridad. Sostenía torpemente 2 osos de peluche en sus manos, un gesto que parecía completamente ajeno a su personalidad habitual. Cuando Sofía abrió la puerta, hubo un largo y tenso silencio entre ellos, cargado de años de dolor y malentendidos. ¿Puedo verlos?», preguntó él, su voz quebrada por una emoción que no supo identificar. Sofía dudó un segundo, analizando su rostro en busca de alguna trampa, pero solo vio la sinceridad en sus ojos cansados. Asintió lentamente y lo dejó pasar al interior de su humilde hogar. Leo y Lara, despertados por el timbre, salieron de su habitación frotándose los ojos con sueño. Miraron al extraño alto con una curiosidad infantil, sin miedo ni recelo. Alejandro se arrodilló para quedar a su altura, sus ojos recorriendo cada detalle de sus rostros, sus propios rasgos reflejados en ellos. Las lágrimas que no había derramado en el tribunal ahora corrían libremente por sus mejillas, sin que él hiciera nada por detenerlas. «Hola», susurró, su voz temblorosa por la emoción contenida. Soy Alejandro. Soy su papá». Leo y Lara intercambiaron una mirada confundida y luego miraron a su madre, buscando confirmación. Sofía asintió con una pequeña sonrisa triste. La sentencia del juez fue solo el principio de las consecuencias. Los medios de comunicación se deleitaron con el escándalo durante semanas, pintando a la familia Durán como un ejemplo de arrogancia y engaño. Las acciones de la empresa cayeron en picado y la fusión por la que tanto habían trabajado se canceló definitivamente. Doña Elena se retiró de la vida pública, incapaz de soportar la humillación y el escrutinio. Su mundo de apariencias y prestigio se había hecho añicos por la simple verdad contenida en una fotografía. El precio de sus mentiras fue la destrucción del legado que tanto se había esforzado por proteger a cualquier costo. Alejandro, por su parte, aceptó las consecuencias con una extraña sensación de alivio. Perder parte de su fortuna y su estatus pareció liberarlo de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Comenzó a ir a terapia para entender su cobardía y, lo más importante, empezó a pasar tiempo con sus hijos. Al principio fue torpe, aprendiendo a cambiar pañales y a leer cuentos antes de dormir, tareas que nunca había imaginado hacer. Pero poco a poco, con la paciente guía de Sofía, descubrió un tipo de amor que el dinero no podía comprar. Un amor puro e incondicional que comenzó a sanar las heridas de su propio corazón. Sofía observaba su transformación con una mezcla de esperanza y cautela. No había olvidado el dolor y la humillación, pero por el bien de sus hijos, estaba dispuesta a darle una oportunidad para que demostrara su cambio. Le enseñó que la paternidad no se trataba de regalos caros o de fideicomisos, sino de estar presente, de escuchar, de celebrar los pequeños triunfos y de consolar en las pequeñas derrotas. Vio cómo Leo y Lara comenzaban a adorar a su padre, cómo sus rostros se iluminaban cuando él llegaba a casa del trabajo. Y en esos momentos supo que haber luchado por la verdad había sido la decisión correcta. El camino hacia el perdón fue largo y no estuvo exento de dificultades. Hubo discusiones, viejos resentimientos que salieron a la superficie y momentos de duda en los que todo parecía a punto de romperse de nuevo. Pero el amor por sus hijos siempre fue el puente que los ayudó a cruzar los abismos de su pasado. Alejandro demostró con acciones, no solo con palabras, que su arrepentimiento era genuino. Renunció a la presidencia de la empresa familiar para dedicar más tiempo a su nueva familia, demostrando que sus prioridades habían cambiado para siempre. La justicia del tribunal había sido legal, pero la verdadera justicia
se estaba forjando en su día a día. Un año después, Alejandro, en un acto de reparación que iba más allá de lo ordenado por el juez, vendió una parte significativa de sus acciones. Con ese dinero, creó una fundación a nombre de Sofía, dedicada a ofrecer apoyo legal y psicológico gratuito a madres solteras en situaciones de vulnerabilidad. No era solo un gesto de caridad, era una disculpa pública, una forma de enmendar el daño que su poder había causado. Quería que el nombre de Sofía fuera sinónimo de fuerza y esperanza, no de victimización, convirtiendo su dolor en un legado tangible que pudiera ayudar a otras. ¿Por qué haces todo esto, Alejandro?, le preguntó Sofía una tarde, mientras observaban el bullicio de la ciudad desde la ventana de la nueva oficina. Él tardó un momento en responder, su mirada perdida en el horizonte. Porque durante años construí un imperio de cristal frío y vacío. Tú con tu coraje lo rompiste en 1000 pedazos y al hacerlo me permitiste ver lo que realmente importa. Hizo una pausa, volviéndose hacia ella. Esta fundación no es para limpiar mi nombre, Sofía. Es para honrar el tuyo y para asegurarme de que nuestros hijos crezcan en un mundo donde la valentía como la tuya sea celebrada, no silenciada. La relación entre ellos se reconstruyó lentamente con la fragilidad de un jarrón roto pegado pieza por pieza. No hubo una reconciliación romántica inmediata, sino la construcción de una amistad basada en el respeto mutuo y un objetivo común: el bienestar de sus hijos. Alejandro demostró su cambio con acciones consistentes y pequeñas. Aprendió las canciones favoritas de Lara, se convirtió en el campeón de construcción de fuertes de Leo y nunca más se perdió un festival escolar. Un día, después de un partido de fútbol, le entregó a Sofía una simple flor. «Gracias por enseñarme a ser padre», le dijo. Un gesto pequeño que significaba todo. Sofía, por su parte, encontró en la dirección de la fundación un propósito que trascendía su propia historia. Su experiencia personal le daba una empatía única para conectar con las mujeres a las que ayudaba, entendiendo sus miedos y sus esperanzas. Se convirtió en una líder, una voz para las que no la tenían, transformando su dolor en un poderoso motor de cambio social. Descubrió una fuerza en sí misma que no sabía que poseía, una que no venía de la resistencia, sino de la capacidad de construir y sanar. Al ayudar a otras, se sanaba a sí misma, cerrando sus heridas del pasado con cada pequeña victoria. 5 años después del juicio, la Fundación Sofía era un referente nacional. Había ayudado a más de 700 mujeres a encontrar apoyo legal, estabilidad laboral y a recuperar su dignidad. Sofía ya no era la mujer que desafió a un millonario, sino una líder inspiradora. Alejandro, como principal donante y miembro activo del Consejo, había garantizado la creación de más de 250 becas educativas anuales para los hijos de las madres a las que ayudaban. Pasaba sus días no en salas de juntas, sino visitando los proyectos, descubriendo que la verdadera riqueza no estaba en construir torres de acero, sino en ayudar a reconstruir vidas. Leo y Lara crecieron como niños felices, amados y seguros, completamente ajenos a la tormenta que había precedido su calma. Para ellos, su padre siempre había estado allí, en cada partido, en cada cuento, en cada abrazo de buenas noches. Su hogar no era una mansión lujosa, sino el modesto apartamento donde celebraban cumpleaños con pasteles caseros y noches de cine en el sofá. Aprendieron que una familia no se define por la sangre o el apellido, sino por la presencia constante, el apoyo incondicional y el amor que elige sanar en lugar de herir. Su risa era la banda sonora de la nueva vida que Alejandro y Sofía habían construido. Una tarde de domingo,
La familia entera estaba en el Parque Chapultepec, el mismo lugar donde todo había comenzado. Mientras los niños corrían hacia los columpios, Alejandro tomó la mano de Sofía. Aquí te vi por primera vez con ellos. Ese día sentí que mi mundo se acababa, dijo él, su voz cargada de emoción. Sofía apretó su mano con fuerza, mirándolo con una serenidad que antes no tenía. Y fue aquí donde decidí luchar por nuestro futuro. Ese día, tu mundo no se acabó, Alejandro. Simplemente empezó de... ¿Verdad? Se miraron a los ojos, y en su mirada no quedaba rastro del dolor pasado, solo la serena gratitud. La historia de Sofía y Alejandro se convirtió en una leyenda silenciosa en la ciudad. Un recordatorio de que ni el dinero más abundante ni el poder más imponente pueden ocultar la verdad para siempre. Se contaba en voz baja en cafés y oficinas, no como un chisme, sino como una fábula moderna sobre la justicia. Demostró que el coraje de una sola persona, motivada por el amor incondicional, puede derribar imperios y transformar corazones. Su viaje enseñó a muchos que el verdadero legado no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en las vidas que se tocan, en las heridas que se sanan y en la esperanza que se siembra. Al final, no importaron los titulares, las mentiras ni las humillaciones. Lo único que perduró fue el amor de una madre que se negó a rendirse y el valor de un hombre que se atrevió a cambiar. Su vida juntos se convirtió en la prueba de que las segundas oportunidades existen, no como un regalo del destino, sino como una elección consciente que se hace cada día. Una elección de perdonar, de amar y de construir una familia, no sobre la base de un pasado doloroso, sino sobre la promesa de un futuro compartido. La verdad, cuando se defiende con el corazón, siempre encuentra el camino para sanar heridas y unir destinos. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete.